Le quiero agradecer mucho al abogado Juan Carlos Machorro que esté con nosotros el día de hoy para platicar del Poder Judicial, el futuro, por supuesto, y su independencia, después de pues este amago, ¿no? Ya de la Presidencia de la República, en donde le pide al Congreso de la Unión que haya una reducción importante en el presupuesto y otros amagos también importantes. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que la independencia del Poder Judicial es muy importante y claro, no también tiene que haber un control en el asunto de los gastos, pero un control que esté basado en la realidad, no nada más en una disputa política. Juan Carlos, ¿cómo estás? Mi estimado Francisco, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues en efecto, como lo comentas, el tema no puede ser más vigente. Como es de tu conocimiento, el de conocimiento de la audiencia, el día de ayer, en un evento histórico, se reunió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convocada por su presidenta, la ministra Piña, en conjunto con el Tribunal Federal Electoral y con el Consejo de la Judicatura, precisamente para, digamos, hacer un frente común en relación con lo que ellos consideran es el mínimo indispensable en materia presupuestaria que se requiere, precisamente atendiendo a la fecha límite para enviar al Poder Ejecutivo, como corresponde al propio Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los órganos autónomos, su propuesta y la razón de ser de su propuesta de presupuesto para el año entrante, con un 4% que nos parece sumamente razonable, considerando sobre todo, estimado Francisco, que en los últimos 4 años, hay que comentarlo, el Poder Judicial ha sufrido ya una disminución de 15.4% del presupuesto en términos reales, y considerando además que estamos en el umbral, Francisco, del proceso electoral más importante, más trascendente y más retador en la historia de los procesos electorales en nuestro país, en una coyuntura además donde hay un sistema de justicia laboral nuevo que ahora está encargado en las manos del Poder Judicial, un nuevo sistema de justicia penal, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, todo esto está muy bien, pero para poder trabajar y ser eficiente, pues se necesitan tres cosas, como en otros sectores, y lo hemos comentado en tu espacio, estimado Francisco. Uno, recursos presupuestales suficientes. Dos, recursos humanos bien capacitados y bien pagados. Y tres, recursos tecnológicos. Y en este último punto, pues el Poder Judicial no es la excepción, estimado Francisco. Hay que recordar que en nuestro país, y hablando del futuro del Poder Judicial, pues tenemos compromisos internacionales, así lo mandatan los principios de la independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas, que se adoptaron en Milán en el año de 1985, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la verdad, es un momento delicado. Ya se han pronunciado al respecto, tú lo sabes, Francisco, en el plano nacional, pues no se diga la barra de abogados, el ilustre colegio de abogados, la ANADE, y a nivel internacional la IBA, la International Bar Association, más recientemente la ABA, por conducto de su presidenta Deborah Ross, quien apenas el pasado mes de julio a finales, exhortó en una misiva dirigida al presidente López Obrador a que se condujera con respeto al Poder Judicial y a su independencia. Entonces, no es menor lo que estamos viviendo. Y como sabes, también existe el anuncio ya a nivel del Poder Ejecutivo, ya de hace algunos meses, de una reforma al Poder Judicial. Desde luego que es plausible pensar en una reforma al Poder Judicial, pero sobre dos pilares fundamentales, estimado Francisco, así lo consideramos nosotros. Uno, solidificando al Poder Judicial, dotándolo de mayores recursos, insisto, presupuestales, humanos y tecnológicos. Y dos, muy importante, respetando su independencia, Francisco. Además, mira, Juan Carlos, yo no me opongo que pueda haber una discusión en cuanto al presupuesto, pero una discusión basada en hechos, ¿no? Basada realmente en las necesidades del Poder Judicial, no en una vendetta política, ¿no? Y que una serie de lambiscones digan sí, sí a todo lo que diga el presidente. Si lo vamos a discutir, discutirlo bien, ¿no? Y totalmente, y mira, ahora que lo comentas, hay que recordar un poco lo que ha ocurrido en el pasado reciente y por qué este tema de la vendetta que mencionas, el cual suscribimos al 100%. Mira, el problema es que tenemos que tener realmente en mente
que es muy importante tener un respeto irrestricto, Francisco, al sistema de equilibrio y división de poderes. En una democracia necesitamos que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial estén trabajando a la altura. Este último así lo ha demostrado, particularmente a partir de la presidencia de la ministra Piña. Cuando tú tienes leyes que se cocinan al vapor, sin moverles una coma en el legislativo. Claro. Y traen, Oye, querido Juan Carlos, nos va a cortar la computadora otra vez. Prometo que volvemos a platicar de este tema que es muy interesante. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a ti y a tu auditorio. Buena tarde.